para poder iniciar la clase? Sí, se escucha. Se escucha, licenciado. Sí, licenciado. Perfecto, sí se oye entonces. Bien, perdón que voy a estar así estirándome un poquito, pero como hay algunos que hay que admitirlos, ¿verdad? O sea, yo creo que son las personas que no tienen con Gmail la conexión. Pero yo voy a estar ahí recibiendo aún algunos compañeros. ¿Oyeron? Por eso es que me estiro un poquito. Bien, lo primero es presentarme. Bueno, lo primero es disculparme. El lunes que teníamos que iniciar las clases por situaciones personales y de salud no pude impartirlas, pero ahí, a Dios gracias, ahorita ya estamos bien, ya bastante recuperados y ahorita iniciar con todo, ¿verdad? Con todo y sobre todo con el cariño que me da el estar dando clases y el gran honor que tengo de poder continuar dando clases aquí en la Universidad de San Carlos de Guatemala, nuestra tricentenaria y amada. Yo sé que ustedes tienen el mismo amor que yo le tengo a esta universidad, entonces el gran honor de estar con ustedes. Realmente dar clases en la San Carlos no tiene comparación con nada, ¿verdad? Respecto a lo que es cátedra. Entonces, tampoco tiene comparación con nada de recibir clases en la San Carlos, en el caso de ustedes, y en el caso propio, que nunca dejamos de ser estudiantes, ¿verdad? Ustedes, yo sigo metiéndome en algunos cursos de posgrados, les comento de que soy egresado de la San Carlos. Posteriormente tuve la suerte con una beca sacar la maestría de Derechos Humanos, que es la que tal vez me ha proyectado para darles clases aquí. Y posteriormente el doctorado en Derecho Constitucional también de la San Carlos. Entonces, marcas sancarlistas, así que aquí vamos a estar. La clase de Derechos Humanos yo la voy a tratar de hacer lo más objetivo posible, solo necesito que desde el principio le pongamos entusiasmo, ¿verdad? A sabiendas de que en su momento, en el segundo parcial, por el derecho que les asiste a ustedes, les voy a dejar yo un trabajo de 20 puntos y lo tienen que hacer bien. Quien no lo haga bien va a tener un punteo acorde al trabajo que entregue, ¿verdad? Entonces, por lo general es poca la gente que deja mi clase, sin embargo, sí me gusta que aprendan. O sea, mi finalidad no es que pierdan, sino que aprendan. Si alguien pierde, pues de plano pierde y ya no me muevo yo de donde están, porque ustedes se van a dar cuenta de que ganar la clase es accesible y sería injusto que por lo menos ustedes estén estudiando y alguien más tenga sus notas y no se esforzó. Entonces, el esfuerzo va a ser de alguna manera premiado. Si alguien puede sacar 100 puntos, se lo pongo. O sea, no crean ustedes de que yo tengo esa situación de que no lo pueden tener, y más ahora que es en redes, ¿verdad? Que no lo puedo poner un poquito más analítico como lo hacía cuando era presencial. Entonces, con eso yo quiero transmitirles a ustedes la tranquilidad, ¿verdad? Y como les digo, con mis disculpas, ante todo de no haberles dado clases el día lunes, transmitirles esa tranquilidad como docente. Ustedes ya vieron mi nombre en sus programas, sin embargo, se los voy a volver a repetir. Mi nombre es Jorge Alberto González Barrios. Mi González es con 2 zetas. Yo sé que hay algunos respetables y algunas respetables estudiantes que lo escriben con S y que así está en el registro civil, pero el mío es con zetas ambos. Entonces, ahí les encargo, ¿vieron? Porque yo no les voy a cambiar su nombre a ustedes para los cuadros de nota, ustedes tampoco me lo cambien cuando me presenten su trabajo. ¿Qué libro vamos a ver? De una vez pasemos a eso. El libro del doctor Ronnie Eulalio López Contreras. Miren, es este. Entonces, el libro se llama Curso de Derechos Humanos y lo pueden encontrar en cualquier lado de la entrada de la universidad, imagino yo. O si ustedes pueden comprar uno usado, cómprenlo. Yo no estoy ganando comisión con esto. Realmente a ustedes sí les va a servir mucho este libro. De aquí va a salir el trabajo que ustedes van a hacer. Ahí me están preguntando el valor. Solo te puedo decir de que no vale más de 100 quetzales. O sea, vale 100 quetzales o menos, creo yo. No les puedo decir cuánto vale,
porque como les digo, no estoy ganando comisión, entonces no averigué ahora cuánto vale. Entonces, pero lo que sí les puedo decir es de que este libro no pasa de los 100 quetzales. Entonces, y nos va a servir para el curso, no les voy a pedir otro libro más. Si yo tengo algún otro material, se los envío. Entonces, el libro se llama Curso de Derechos Humanos. Por favor, apúntenlo porque lo están pidiendo otra vez. Entonces, por favor, Curso de Derechos Humanos del doctor Ronnie Eulalio López. Alguien que me recuerde en el chat personal, el doctor Ronnie Eulalio López, les cuento de que es docente de nuestra facultad. Él estudió posgrados, su doctorado fuera de nuestro país y se graduó muy joven. Y posteriormente vino a ejercer docencia y ahora es magistrado suplente designado por la Corte, por la Universidad de San Carlos de Guatemala ante la Corte de Constitucionalidad. Entonces, previamente fue secretario del Ministerio Público, una excelente hoja de vida, ya fue magistrado y sobre todo, si ustedes van a ver su texto, un excelente texto. Algunas de las cosas que yo les voy a dar no están en el texto, porque les cuento. Vamos a hablar también del programa. Hoy vamos a hablar del programa que tenemos. Entonces, el programa yo se los voy a estar dando esporádicamente, pero ustedes van a ir leyendo el texto según las páginas que yo les diga. Entonces, el consejo que yo les doy es que ya tengan el texto la otra semana, así ya marcan de qué página viene el primer parcial. Yo por lo general, con quienes estudian conmigo, les digo desde mucho antes, no me gusta, imagínense ustedes que fuera de los catedráticos que una semana antes o una clase antes les diga, miren, viene en la página tal a tal y viene de tal y tal cosa y viene, no, eso no. Yo se los doy al principio de cada curso, entonces sí necesito que ustedes tengan este libro, ¿verdad? El libro del doctor Ronnie Eulalio López del curso de Derechos Humanos, y que de esa manera ustedes lo puedan marcar cuando yo les diga. Ya les digo que lo pueden comprar usado o de alguna manera, pero sí les aconsejo que lo compren el libro, no lo fotocopien porque les va a costar hacer su trabajo, porque les voy a dejar un trabajo de este libro. Entonces, consejo, ahora si ustedes lo quieren hacer así, pues problema de cada uno, ¿verdad? Pero a veces es bueno hacer un sacrificio. Yo sé que la economía, más en este tiempo de pandemia, puede estar afectándonos, pero es un libro y ese libro les puede servir a ustedes y seguir sirviendo posteriormente. Bien, entonces les quiero comentar de que Javier, no sé si está por ahí, Javier me hizo el gran favor de crear un grupo y una invitación de WhatsApp que fue enviado, no sé si ya llegó a todos, si no, por favor, envíenlo a sus compañeros que todavía no se han integrado. Ya se integraron bastantes personas, ya van como 150 creo yo. Ahorita no tengo mi celular a la mano, si no les dijera. Entonces, saludos a Javier Ruiz, aquí estoy, dice. Entonces, Javier y su servidor vamos a ser los únicos que vamos a poder escribir por ese chat. Miren, a mí me gustaría escribir con ustedes, pero igual creo que les escribí ahí, les expliqué que si es algo concerniente a la clase, ustedes me pueden escribir al chat personal siempre y cuando yo sí les pido su respeto, porque yo les voy a también transmitir respeto. Porque si yo dejo el grupo abierto, empiezan a enviar memes y en algún momento hasta le faltan el respeto a las compañeras con algunos que son ofensivos, ¿verdad? Entonces, eso me pasó hace como unos, ¿qué les podría decir? 3, 4 años que teníamos un chat de la clase, todavía eran presenciales, pero teníamos el WhatsApp para cualquier información. Sin embargo, se empezó a desvirtuar, empezaron a enviar cosas vulgares, empezaron a enviar cosas que no tenían nada que ver con el curso. Entonces, tuvimos que bloquearlo y hacer eso que estamos haciendo ahorita desde el inicio, y que es por respeto a ustedes. Ya vieron que el chat lo usé únicamente para mi presentación, y ahora les dije yo de que les iba a hablar sobre cuál libro iba a venir, ya se los dije. Si alguien me recuerda de que le tome una foto al libro también, o Javier, que me haga el favor de recordarme, de que le tome una foto al libro de Derechos Humanos de doctor Ronnie López, para que ustedes, si alguien no lo apuntó,
ya lo tomen ahí en cuenta, pero sí me gustaría de que, como les digo, no voy a abrir el chat de WhatsApp para que no se le falte el respeto a ninguna persona y para que no se desvirtúe el sentido de la cátedra. Perdón. Vean, el programa de estudios de derechos humanos fue creado como todos los demás programas que ustedes tienen y que están viendo en la facultad desde el año 2001 y fue aprobado en el año 2002. Entonces, ¿quiénes lo crearon? Les voy a comentar algo. Su servidor todavía tuvo el pensum anterior, el pensum viejo, le decíamos nosotros. Yo no recibí clases de derechos humanos. Ya, o sea, yo en la licenciatura, aquí en el curso de ustedes, que están recibiendo ustedes, yo no lo recibí porque en ese programa no existía. Entonces, quienes crearon el programa eran algunas personas que sí sabían un poquito de derechos humanos, pero de afuera y que no se habían recibido un curso en la universidad. A quienes iban a integrarse, les comenté a los compañeros y a las compañeras que ya estaban integradas, que en el caso mío saqué la maestría de Derechos Humanos. Entonces ahí estaba mi preparación en Derechos Humanos para poder dar clases, pero a nivel maestría, o sea, ya una especialización para que yo les pueda aportar a ustedes todo lo que me enseñó la universidad a nivel maestría. Entonces, diciendo esto, entonces vamos a plantearlo primero. Alguien ahí me está diciendo que el chat está bien, vamos a verificar eso con Javier, y si es necesario hacemos otro, y les voy a estar mandando lo mismo a los dos chats, o sea, que no les vale la pena meterse a los dos, sino que tienen que, solo en uno de los dos chats, pero vamos a verificar de primero si está lleno o no. Bien, entonces, regresando al punto, les digo, o sea, mi especialidad es en nivel maestría y por eso es que sí les puedo dar yo a ustedes la cátedra de Derechos Humanos. Sin embargo, el pensum que está aprobado y que ustedes tienen publicado y que aquí dice Guatemala, julio de 2021, es el que está aprobado por la Junta Directiva y no puede uno salirse de él. Entonces, se cargó el polazo. Jorge Luis Mejía, apaga tu micrófono, por favor. Ya lo silencié, compañeros. Ya lo silencié. Va. Entonces, la situación es la siguiente. Como les estaba comentando, el programa no abarca lo que tendría que abarcar. El libro del doctor Ronnie López sí lo abarca. Entonces, yo tengo la obligación de darles el programa, pero también tengo la obligación, en mi libertad de cátedra, de enseñarles y que ustedes no hagan de cuenta de que mal preparados. Hay universidades que en materia de derechos humanos están muy avanzadas, ¿verdad? Pues con esto nosotros vamos a estar lo suficientemente preparados y mejor preparados que cualquiera para que ustedes tengan el conocimiento. Y como les digo, a la forma en la que nos vamos a llevar la cátedra es la siguiente. Yo pregunto de lo dado en clases, de lo que yo hablo, ¿sí? Yo pregunto del libro. Y si yo les digo el examen viene de tal cosa y de tal cosa, yo no les voy a preguntar de otra cosa. Ya, no sé si ustedes han tenido catedráticos que les dicen, viene del libro azul y les preguntan del libro rojo. O no les preguntan nada, ni siquiera algo que les hayan dado de clases, ni nada de eso. Entonces, en el caso de su servidor, sí les voy a preguntar lo que yo les diga. Y es una cantidad, o sea, lo que ustedes van a tener que leer, porque hay que leer, es una situación muy aceptable, no va a ser tan cargada. Sin embargo, tienen que ser disciplinados desde el principio. Entonces, en el caso de este programa que está aprobado por la Junta Directiva, así a grosso modo les voy a decir de que se habla de conceptos básicos. Sin embargo, en el caso de su servidor va a empezar hablando sobre la definición de lo que es derechos humanos, porque es el nombre de nuestro curso, ¿verdad? Entonces yo ahorita lo primero que les quiero empezar a dar es la definición de derechos humanos. Pero entre los conceptos básicos van a ver ustedes que está el derecho a tener derecho, el conocimiento de la individualidad y universalidad de humanas, ¿verdad? Ahora se llama el reconocimiento, pero ahí dice el conocimiento.
El derecho a la condición humana, ahí vamos a hablar de los valores de dignidad, vamos a hablar de la integridad, vamos a hablar de la personalidad jurídica y las principales violaciones y garantías de protección. Se va a hablar en el tema 2 de violencia en Guatemala, definición y tipos de violencia, violencia intrafamiliar, que es el maltrato infantil, la violencia contra la mujer, violencia por omisión. Ahí se va a hablar del convenio 102, las garantías de protección contra la violencia familiar y la violencia estructural, que es la pobreza, el derecho al desarrollo y sus garantías. Se va a hablar del conflicto armado interno, generalidades, porque yo doy en pueblos indígenas un texto muy completo. Antes lo daba también en derechos humanos, pero era muy cargado, entonces quité eso y ya solo dejé el texto para que nos concentremos en el texto. Causas nacionales del conflicto armado, mecanismos del terror. Les estoy leyendo el programa que ustedes mismos van a bajar para que vean de que sí estoy comprometido con ustedes en la clase. Medidas de protección. Los acuerdos de paz, el proceso histórico de los acuerdos de paz, cuáles fueron alcanzados. Eso voy a darles generalidades, no crean ustedes que vamos a entrar tanto porque me interesa más los derechos humanos así. Solo les puedo adelantar que los acuerdos de paz son compromisos de Estado, no son una ley ordinaria, no son ¿qué les puedo decir yo? Un convenio internacional en materia de derechos humanos firmado por Guatemala. No es nada de eso, son compromisos de Estado que algunos se han cumplido, los menos, y los más no se cumplen. El fundamento de derecho a la paz y su protección, victimología, vamos a hablar del derecho de las víctimas, justicia, verdad, reparación, protección, y el caso guatemaltecos. Después, arbitrariedad, abuso de autoridad y omisión, protección frente a la arbitrariedad y protección y abuso de omisión. Eso es el programa. Como les digo, fue hecho en el 2001 por excelentes catedráticos, algunos, como les digo, con muy buenos conocimientos en materia de derechos humanos hasta ese momento. Sin embargo, los derechos humanos son evolutivos. Y si yo los dejo solo así, los mando a ustedes a pelear a la calle con personas que ya tienen nivel universitario y ustedes con nivel primario, sabiendo únicamente generalidades, pero que sí se tienen que dar porque son parte del programa. En el caso del libro, les voy a decir yo a ustedes de que van a encontrar mucho más cosas, porque ahí van a ver ustedes, oigan esto, ahí entra lo más importante. Principales fundamentos de los derechos humanos, aspectos filosóficos de los derechos humanos, los aspectos sociológicos de los derechos humanos, las fuentes de los derechos humanos, ahí vamos a ver las internacionales y las nacionales, la finalidad, o sea, y sujetos de los derechos humanos. Ahí ustedes se van a enterar que el sujeto activo de los derechos humanos somos nosotros las personas y el pasivo es el Estado. En la finalidad y sujetos de los derechos humanos, como les digo, diferencia entre derechos naturales del hombre con los fundamentales y los derechos humanos, porque algunos los confunden. Características de los derechos humanos, clasificación de los derechos humanos, ahí vamos a ver lo que son derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales, y de los pueblos y solidaridad. Ahí ustedes no sé si han oído de la primera generación de los derechos humanos, la segunda generación y la tercera generación. Entonces, lo que es los civiles y políticos es la primera, económicos, sociales y culturales es la segunda, y ya después los de solidaridad y pueblos es la tercera. Entonces, vamos a ver eso. Comentarios sobre los acuerdos de paz, generalidades. El acuerdo global sobre derechos humanos, que es bueno estudiarlo, que es acuerdo de paz y que se tiene que hacer valer, como lo dice, un compromiso de Estado no cumplido. Los derechos humanos fundamentales contemplados en la Constitución, miren, eso sí es elemental. Lo que está en su parte dogmática de la Constitución. ¿Quién me dice cuál es la parte dogmática de la Constitución? A ver si hay alguien ahí que me diga cuál es la parte dogmática de la Constitución. Coloquialmente, licenciado, es la parte que contiene los derechos humanos de las personas. Los derechos individuales de las personas, licenciado. Exacto. Y lo van a encontrar, del 1 al 136, van a encontrar parte de lo que es la parte dogmática, ¿sí? Porque nuestra Constitución se divide parte dogmática, parte orgánica y parte pragmática. Algunos le dicen parte práctica, pero
En el caso de la parte orgánica es la que organiza el Estado, la que dice que Guatemala se organiza en organismo legislativo, ejecutivo y judicial, y que hay algunas instituciones novedosas como la PDH, o en el caso de la Corte de Constitucionalidad. En el caso de la PDH, en la Constitución Política de la República, aunque nosotros le digamos Procuraduría de los Derechos Humanos, se llama Procurador de los Derechos Humanos, ¿verdad? En la Constitución está así, el Procurador de los Derechos Humanos, porque nace como un órgano unipersonal. Y así es como debe ser reconocido, porque la Constitución es la que predomina, ¿verdad? Y así sucesivamente se va a ver de que hay otras entidades muy importantes como el INE y el Tribunal Supremo Electoral y entidades así, que esas son instituciones, ¿verdad? Ahora los organismos del Estado son los tres que nos enseñaron desde primaria, ejecutivo, legislativo y judicial. Perdón, por ahí me estaban levantando la mano, pero solo les quiero terminar de explicar hacia dónde va, y ya después a mí me fascina que participen, ¿no? No es que les esté cortando la participación, pero así de una vez todos me agarran el hilo y ya comprendemos y ya después le damos participación. Sí, porque hoy solo les estoy hablando generalidades, ya se dieron cuenta de eso. Entonces también vamos a ver lo que de alguna manera son los derechos y garantías individuales, el derecho a la vida, a la libertad. Vamos a hablar un poquito, en el libro está lo que es la exegénesis de la pena de muerte, derecho a la igualdad y la seguridad. Vamos a ver también los derechos a la personalidad, a formar una familia, a la propiedad y posesión, que están garantizados también en la Constitución, los derechos políticos, comentarios de la Constitución respecto a la desobediencia civil. Miren qué importante lo que tiene este libro. Derechos y garantías sociales, económicos, sociales, culturales, los derechos de solidaridad, que ya habíamos hablado en la parte primera, pero ya es, de alguna manera delimitados en lo que son la solidaridad humana, otros derechos humanos contemporáneos, etcétera. La suspensión de garantías individuales, sistemas internos de protección a los derechos humanos. Y ahí vamos a ver, miren, en los sistemas de protección a los derechos humanos ustedes van a encontrar cosas que tal vez ya vieron en alguna de sus clases, aunque yo creo que hasta ahorita están recibiendo derecho constitucional, ¿verdad? O ya recibieron derecho constitucional ustedes. Ya lo recibimos, licenciado. Ya lo recibieron. Entonces ya hablaron sobre la ley de amparo y exhibición personal, ya hablaron del amparo, la exhibición personal, en qué consiste y todo. Aquí lo vamos a ver un poquito también desarrollado en materia de derechos humanos. Y es importante que lo manejen porque miren, esos son derechos constitucionales que a ustedes como abogados les va de alguna manera a hacer valer y ganar muchos casos y a proteger los derechos de las personas, los derechos constitucionales. Sabemos de que la ley de amparo y exhibición personal es una ley constitucional, mas no es la Constitución. No tiene rango constitucional, sino que está un poquito más abajo. Porque la ley de amparo y exhibición sí la pueden de alguna manera modificar el Congreso por 2/3 partes. La Constitución no es así de fácil, ¿verdad? Entonces todo eso lo vamos a aprender. Vamos a ver nosotros el ámbito de protección de la exhibición personal, cuáles similitudes tiene la acción de amparo y diferencias con la acción de amparo, las acciones de inconstitucionalidad que se plantean contra algún tipo de normativas que violan la Constitución. Un ejemplo para que vean hacia dónde va la clase. Hagan de cuenta ustedes de que en su momento en el Congreso de la República querían aprobar. El que tenga la Constitución ahí, ábrase la Constitución y búsquese el artículo 20. Pero en el Congreso de la República, de la Constitución, búsquense el artículo 20 de la Constitución, el que lo tenga ahí, yo le voy a preguntar algo después. En el Congreso de la República había un diputado que quería proponer el hecho de que así como en Estados Unidos, en algunos delitos, como el asesinato y algunos delitos así de graves, se le pudiera poner a los adolescentes la misma pena que se le pone a los adultos. Entonces, cuando a mí me lo mencionó, le dije, mira, yo no lo conocía, pero me lo presentaron, ¿no? Entonces le dije, mira, cabal ese día andaba una Constitución nueva, y le dije, creo que a vos te va a servir más que a mí, te la voy a dejar y yo voy a comprar otra.
y ahí te lees el artículo 20 y te voy a explicarle. En Guatemala, los menores de edad son inimputables. Ante eso, y que está en la Constitución Política de la República, no puedes venir a crear una ley ordinaria que esté por encima de esta normativa. Entonces no puedes venir a cambiar lo que ya está establecido dentro de lo que es las acciones que se dan en niñez y adolescencia, pero que es un régimen restaurativo y de alguna manera que busca la reinserción de los adolescentes. Inclusive un adolescente que ha cometido un delito, por bochornoso que sea y todo, no le van a aparecer antecedentes penales, ¿verdad? En cambio a los adultos, a nosotros los adultos hacemos cualquier cosa y nos aparecen, porque en el caso de Guatemala los menores de edad son inimputables. No sé si alguien tiene ya la Constitución Política en el artículo 20. Así es. Sí, licenciado. Exactamente, licenciado. Sí, es Nick. ¿Lo leo? ¿Te gusta? Sí, claro, Laura. A Laura vi ahorita, pero por favor. Gracias, Gabriela, que vi que también se iluminó. Menores de edad. Los menores de edad que transgredan la ley son inimputables. Su tratamiento debe estar orientado hacia una educación integral, propia para la niñez y la juventud. Los menores cuya conducta viole la ley penal serán atendidos por instrucciones y personal especializado. Por ningún motivo pueden ser recluidos en centros penales o de detención destinados para adultos. Una ley específica regulará esta materia. ¿Verdad? Ahora, abogados, les pregunto a ustedes, ¿será que se puede crear una ley ordinaria que regule eso? Que diga de que sí se van a meter en prisiones para adultos, que se les va a tratar como adultos. ¿Será que se puede? Si ahí está hablando de que el régimen el que tiene que ser es especialísimo prácticamente. Y que se va a tener que hacer. Licenciado. Sí, Gabriela. Cuéntame. No se puede. ¿Verdad que no se puede? Va, No. entonces, ¿qué hubiera pasado? No pasó ni por primera lectura, ¿verdad? Ustedes, o sea, bueno, sí se dio la primera lectura y sí se planteó, perdón, en el Congreso y sí presentaron la iniciativa. Pero cuando se presentó la iniciativa, él me decía, mira, a mí me están apoyando el diputado tal y tal, que ya tiene como 30 años de estar ahí, el diputado tal y tal, te van a comer vivo, le dije, hasta son enemigos políticos tuyos porque son de otro partido. Esos son solo viejos y ellos saben que eso es inconstitucional y cabal, cuando él lo presentó lo empezaron a atacar. O sea, que le dieron cuerda, o sea, de aquello se parece así cuando, no sé si alguno de ustedes estudió en escuela que le daba carreta a uno de aquellos dos para que se pelearan. Pues lo mismo, aquí le dieron carreta para salir al ruedo, para que lo planteara y después lo atacaron. Entonces no pasó de ahí, pero ¿qué pasaba? Hagamos un supuesto así mental. ¿Qué pasaba si el Congreso lo hubiera aprobado y el presidente de la República anterior lo hubiera aprobado? ¿Será que no cualquiera de nosotros podíamos plantear un recurso de inconstitucionalidad? ¿Qué dicen ustedes? Sí, porque en la Constitución dice que no es posible. Y sí se puede. Exacto. Se podría. Y mucho más allá, fíjense ustedes que les quiero dar otro par de ejemplos que tal vez en su momento cuando hablemos de los derechos de la mujer, se los voy a volver a repetir, pero prefiero que lo oigan 2 veces a que no lo oigan, pero para que ustedes, como les digo, yo ahorita les estoy hablando, ahorita solo estoy así como conversando con ustedes, mis amigos, ¿verdad? Si se dan cuenta, no tengo ahorita ahí sí que el mando de cómo se da la cátedra y cómo se las voy a dar de aquí en adelante. Y quiero que sea amena, que ustedes participen también y les agradezco mucho a las personas que lo están haciendo y quiero que lo sigan haciendo. Vean, no sé si ustedes sabían de que antes el adulterio era únicamente, o sea, existía el adulterio como delito. Ahora el adulterio es una causa de divorcio para poder solicitar el divorcio. Pero antes el adulterio era un delito. Pero el adulterio era únicamente aplicado a las mujeres. Y al hombre que con conocimiento de que la mujer era casada, se metiera con esa mujer. Entonces hagan de cuenta que por lo menos yo anduviera con una mujer casada y ese artículo estuviera vigente, yo dijera, yo no sabía que era casada, aunque sí lo supiera. Entonces ya con eso ya estaba yo eximido y prácticamente a la que sí siempre le iba a caer era la mujer. Ya la mujer siempre iba a ser penalizada. Entonces,
alguien presentó de que era un derecho era una ley, un artículo inconstitucional. Algunos de sus códigos penales todavía lo tienen, algunos todavía lo tienen redactado y ahí está, pero plantearon una inconstitucionalidad porque era un artículo inconstitucional, perdón, porque violaba el derecho de igualdad, porque penalizaba a la mujer y al hombre no. Entonces, cuando resolvió la Corte, solo hubo un voto disidente de un magistrado que planteó, ¿verdad? O sea, más que todo se fue por un lado más sociológico. Entonces, ahorita van a decir androcéntrico y un montón de ¿cómo se llama? De teorías más que hay, ¿verdad? Pero yo les digo más sociológico de ese momento. Pero él planteó de que no estaba de acuerdo con que se declarara inconstitucional porque históricamente la mujer tenía que ser mujer de casa y tenía que respetar al hogar y todo, y el hombre no, ¿verdad? Entonces, eso fue su planteamiento. Ahora los otros dieron la razón de que se violentara el derecho de igualdad y emplazaron al Congreso con dos opciones. La primera era bien legislar para que a todos se les aplicara por igual, a hombres y mujeres. Antes no había muchas mujeres en el Congreso, ¿verdad? Eran más hombres todavía, ahorita ya más o menos se niveló. Y la segunda opción era que se derogara el artículo, ¿sí? Entonces se derogó, ¿me comprenden? Entonces, ese artículo ya no existe, como les digo, ahora lo que es el adulterio es una causa de divorcio. Ahora les voy a comentar otro que ese todavía estaba vigente durante el gobierno de Oscar Berger. Ese artículo decía de que si por lo menos el victimario de una violación, o sea, viene fulanito de tal y viola a una dama, si ese victimario aceptaba casarse con la víctima, estaba exento de delito. ¿Sí? ¿Me explico? Eso violaba el derecho de dignidad, porque entonces ahí la mujer es un objeto. La mujer es como, yo siempre doy el ejemplo de un pastel. Hagan de cuenta que ustedes entran a una pastelería y le pasan el dedo al pastel y como ya lo tocaron, les van a decir, ahora lo paga y se lo lleva. Pero ese es un objeto. Pero la mujer, no estamos en la era cavernícola, ustedes para solo tomarla, violarla y bueno, ahora me caso contigo y ya quedo perdonado. Entonces prácticamente inducía al delito a ustedes la misma ley. ¿Y qué es lo que sucedía? Que personas que pertenecían al crimen organizado, narcotráfico y todo eso en los pueblos, venían, se casaban un tiempo ahí, les daban mala vida hasta que se divorciaban. O sea que aparte de todo iban a sufrir de violencia en su casa, porque tampoco existía la ley de femicidio, ¿verdad? Solo la para prevenir y sancionar la violencia intrafamiliar, la ley. Entonces, se planteó el recurso de inconstitucionalidad por violar el derecho de dignidad humana. Porque imagínense ustedes, yo siempre a los hombres cuando les doy derechos humanos les digo, miren, eso del machismo lo tenemos que combatir nosotros los hombres también, porque a ninguno de ustedes les gustaría que a sus hermanas, a sus mismas mamacitas, a sus amigas, a sus mejores amigas, a sus novias, las trataran como un ciudadano de segunda o tercera categoría y les violaran sus derechos humanos, ¿verdad? O que les vedaran el acceso a un derecho. Entonces, esa es una lucha constante que tenemos que hacer valer nosotros de los derechos que ya existen y positivizarlos. Entonces, en el caso de quienes plantearon esta inconstitucionalidad, fue buenísimo porque, como les digo, violaba el derecho de dignidad, porque les aseguro que aquí hay algunas damas que ni siquiera lo habían oído y que tal vez ahorita cerraron el audio y se estarán riendo y dirán, ¡hala, cómo existía esa cosa! Pero acaba de ser, o sea, hasta hace poco existía todavía. Entonces, hay una película, no sé si nos va a dar tiempo de verlo, pero si ustedes quieren la pueden googlear, se llama Paraíso de Asesinos, es un documental hecho por la BBC de Londres. Ustedes van a ver de que lo hicieron durante el gobierno de Berger, por si alguien lo quiere googlear, ¿verdad? Y buscar. Paraíso de Asesinos es de la BBC de Londres y es un documental de aquí de Guatemala. Van a ver ustedes que los violadores
Bueno, le entrevistan a 3 violadores y les pregunta a quien lo entrevista, ¿y ustedes son culpables o inocentes? Inocentes, dice. Bueno, yo dije, bueno, como abogado yo les puedo dar el beneficio de la duda, pueden ser inocentes porque hay gente inocente en la cárcel y gente culpable afuera. ¿Ah? Sin embargo, ya cuando los empezaron a entrevistar, yo ya cambié de opinión, porque cuando les preguntaron por qué situación ellos creían de que violaban a las mujeres, decían, es que ellas andan por la calle y andan así todas pintadas y todas provocativas, algunas hasta con faldas cortas o con cosas pegadas, y provocan a los hombres. O sea, no dicen a ellos, ¿verdad? Sino que a los hombres. Entonces, por eso es que las violan, justificando una situación que no es así, ¿verdad? Ustedes, porque yo no veo un justificativo ante eso. Pero por eso les digo, vean el documental y van a ver de que solo les estoy dando una parte para que ustedes puedan ver la totalidad. Bien, entonces, así sucesivamente ustedes van a ver de que en el libro del doctor Roneulable López también van a ver la historia de los derechos humanos. Ahí no les voy a dar solo el título principal, les voy a dar, pero hay subtítulos. También la internacionalización y protección de los derechos humanos. Sobre esto va a ser el trabajo, ¿verdad? Sobre esta parte de la internacionalización y la protección de los derechos humanos, porque no nos va a dar tiempo de verlo en la clase. También están los derechos humanos específicos y los anexos, que son algunos instrumentos que él pone ahí, que son muy importantes que ustedes tengan, ¿verdad? En materia de derechos humanos ratificados por Guatemala, ¿verdad? Entonces, es importante porque si alguien tiene ahí su Constitución Política de la República de Guatemala y me lee el artículo 46, léanme por qué el 46 es importante respecto a la lista de instrumentos internacionales de derechos humanos ratificados por Guatemala. Léanmelo, por favor, el 46. Tal vez me haces favor, ¿quién? Gaby era la que me iba a leer hace un ratito el 20, ¿verdad? Ok, licenciado, derecho de preeminencia del derecho internacional. Se fue el audio, Gaby. El audio a la compañera. Si quieres se lo leo yo, Lick. Bueno, gracias, Karina. Gracias. Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Va, ahora, eso generó una expectativa, porque decían, bueno, derecho interno, entonces, ¿están por encima de la Constitución entonces porque la Constitución será derecho interno o no? ¿O será que Sí. nuestra Constitución de Guatemala es de El Salvador también? Entonces, pero ahí se acuerdan ustedes de que se creó un órgano que se llama Corte de Constitucionalidad. Lo voy a... La Corte de Constitucionalidad es la encargada de alguna manera, cuando hay alguna duda sobre algún articulado, de aclararlo. Entonces se le planteó un recurso de aclaración. Entonces, si la Constitución era la ley suprema, como la aprendimos nosotros con la pirámide de Kelsen, esa sí la aprendimos en Introducción al Derecho 1 o 2, ¿verdad ustedes? La pirámide de Hans Kelsen, cuando ustedes se las enseñó su catedrático en Introducción al Derecho, les colocó ahí que la Constitución está hasta arriba, ¿o me equivoco? Entonces, Sí, licenciado. porque el 46 dice eso, que en materia de derechos humanos, los instrumentos ratificados por Guatemala tienen preeminencia, entonces, aceptados y ratificados. Entonces vienen y yo creo que muy acertadamente, quienes estaban de magistrados en ese momento, plantearon lo siguiente. Es cierto, tienen preeminencia sobre el derecho interno, menos sobre la Constitución. ¿Sí? Pero también hay otra cosa muy importante, que dentro de las características de los derechos humanos es que se pueden interrelacionar y pueden ser interdependientes, no son confrontativos. Entonces los derechos humanos vienen a ser y de alguna manera integrarse con lo que está en la Constitución y con las leyes mismas, porque es proteger a la persona. Aquí entra la parte de quién me lee el 44, el artículo 44, para que vean de que sí lo dice la Constitución también.
¿Quién lo lee? No sé si Manuel, alguien está levantando. ¿Podría yo, licenciado? Dice derechos licenciado. inherentes de la persona humana. Se reconoce, Ajá, ¿sí? sí, derechos inherentes de la persona humana. Ajá. Los derechos y garantías que otorga la Constitución no excluyen a otros, aunque no figuren expresamente en ellas, son inherentes a las personas humanas. El interés social prevalece. Ahí para un ratito. ¿Ya vieron? No excluye a otras que, aunque no figuren en la Constitución, sean inherentes a la persona humana. Entonces, el 46 integra esos instrumentos y aquí viene y el 44 los termina de integrar más, porque dice que son inherentes. Entonces, los derechos humanos, de alguna manera, son para la persona humana. Entonces, ahí va hacia eso. Entonces, háblame sobre el bien social, por favor, Ebel Rosales. El compañero que nos está leyendo, perdón que te haya interrumpido. El interés social prevalece sobre el interés particular. Exacto. El interés social prevalece sobre el interés particular. Por eso es que ustedes se han dado cuenta de que el Estado, aunque garantiza la misma Constitución el derecho de propiedad, hay veces que expropia a algunas personas de su propiedad, pero les tiene que indemnizar, ¿verdad? Con una cantidad adecuada al avalúo que tenga, el avalúo real, o con un terreno igual o mejor que el que le expropió. Porque hagan de cuenta ustedes de que hay una historia de que había una granjita o una casita así bonita ahí cerca, ahí en el Trébol, en la parte central del Trébol, y la familia no se quería ir de ahí. Entonces, Guatemala se estaba desarrollando, estaba de alguna manera urbanizándose y todo. Entonces a ellos les tuvieron que expropiar su bien, pero indemnizarles. Ellos no querían irse ni porque les pagaran 10 veces la casa, pero el interés social, como dice el compañero Rosales, prevalece sobre el interés particular, ¿sí? Ese es un ejemplo de cuando el interés social prevalece sobre el interés particular, porque a ninguno de nosotros les gustaría que nos quitaran nuestra casita. Tal vez ya estamos encariñados, ahí crecimos, ¿va? Ahí crecieron nuestros abuelos, nuestros padres y tales, pero si es este caso, lo social prevalece sobre lo particular, siempre y cuando también se proteja a la persona de que no se le vulneren los derechos, en el sentido de que se le restituya el derecho que se le expropió en este caso, en el ejemplo. Y ahí después también dice que serán nulas ipso iure, de pleno derecho, vamos, serán nulas ipso iure, que significa de pleno derecho, cualquier tipo de situación que contravenga la Constitución, ¿verdad? Dale, mi amigo Rosales, terminalo para que lo vean los compañeros. ¿Cuál artículo? Perdón, es que no lo escuché muy bien. El mismo 44. Vuelvo a leer nuevamente. Vuelvo a leer el artículo 44 nuevamente. No, lo que faltaba, el 44. Decía, serán nulas ipsas iuris, las leyes y las disposiciones iuris, y las disposiciones gubernativas o de cualquier orden que disminuyan, restringan o retiren los derechos que la Constitución garantiza. Bien, entonces les voy a comentar algo. Yo ahorita, como les digo, como solo a platicarles venía, no jalé mi Constitución, ahí está guardada en algún lado, pero hagan de cuenta que esta es la Constitución. Si una ley tergiversa esta Constitución, es nula de pleno derecho. Sí, no debe tener validez. Por eso es que se plantean las inconstitucionalidades. Entonces, ya sea un acuerdo gubernativo, o ya sea una ley ordinaria, o ya sea lo que sea, una orden que tergiverse la Constitución es nula ipso iure, ¿verdad? Que es nula de pleno derecho. Entonces, ya vieron cómo es que va a ser la clase. Vamos a ir aprendiendo. Muchas de las cosas que estoy hablándoles ahorita son generalidades que les voy a ir comentando en el punto específico. Y como les digo, mi finalidad no es que ustedes pierdan, sino que pongan atención y la mayoría va a ganar. Pero eso sí, si alguien perdió, perdió, porque yo no puedo hacer más. A veces los compañeros no quieren estudiar y ya de último están ahí rascando puntos, pero no es mi problema, ¿verdad? Entonces, algunos se quedan raspados con el 31 y quieren sacar ya el 30 a la hora de la retrasada y todo eso. Eso ya es difícil, ¿verdad? Pero como les digo, esos son los pocos, los mínimos. Mi clase no es represiva, mi clase es de alguna manera una clase en la que yo quiero que ustedes aprendan.
pero lo que sí les voy a pedir es disciplina desde el inicio. Si yo les digo, lean esto, hagan de cuenta de que yo les dijera ahorita, y que así se los voy a decir. Por lo menos de la página 20 o 19, vamos a leer hasta la página 108 para el primer parcial del libro del doctor Ronnie López. ¿Cuánto falta para el primer parcial? Un montón. Entonces ustedes pueden leer, imagínense si leen 10 páginas en 10 páginas y no son grandes las páginas, o sea, no tiene tanta redacción. Entonces, eso les va a dar la pauta, inclusive pueden leer 15 si ustedes quieren, eso les va a dar la pauta de que ya lo van a tener marcado y va a ser fácil. Y el resto es poner atención de lo que yo doy en clases, porque yo doy en clases muchas cosas que no están en el libro. Sí, porque lo que está en el programa, como les digo, si yo solo me baso en esto, no les voy a enseñar realmente derechos humanos, porque en su momento sí era lo adecuado, pero ahorita ya no lo es. Ya, imagínense ustedes, 20 años de que se redactó este programa. Entonces, yo les voy a dar clases a ustedes de alguna manera, también de cosas que están en el programa, y eso no está muchas veces en el libro. Entonces, ustedes tienen que poner atención. Y de eso no les voy a dar folletos, no les voy a dar diapositivas, sino que únicamente pido su atención y ustedes se van a dar cuenta de que si ponen atención, ustedes van a poder contestar y ganar la clase. Entonces, quiero que entren con tranquilidad, pero con mucho entusiasmo a la clase, para que podamos de alguna manera sacar buenas notas. Les pregunto a los compañeros que estaban levantando la mano, ¿alguien quiere participar ahorita? Por favor, que lo haga. Solo estoy viendo la hora. ¿Alguien quiere participar con confianza? Perdón que me llevé el hilo de la clase así para, como era plática, yo quería de una vez decirles hacia dónde vamos. ¿Sí? Lick, disculpe, ¿podría mostrar la portada del libro? Claro, Doris. Igual me va a recordar Javier de que le tome una foto y se lo va a mandar por WhatsApp. Okay. Ya la mandaron al WhatsApp. Ah, ¿ya lo mandaron? Sí, licenciado. Mejor, ya vieron, ya hay gente que lo tiene. Y no porque esté repitiendo, o si está repitiendo, no fue conmigo que perdió. Entonces no se van a asustar. Entonces, eso da la pauta. Ah, pero se lo mandaron al WhatsApp donde se platican todos, ¿verdad? Y donde hasta los otros que lo mandaron ya, Lick. ¿En el otro? Ajá, en los dos aparece ya. Ah, bueno. Entonces, vamos a ver qué leyes voy a utilizar. Aquí están en el libro. Y la Constitución, las que ustedes ya tienen. O sea, la Constitución siempre. Y de la Constitución les voy a estar repitiendo el 44 y el 46 a cada rato, y los primeros artículos y todo lo que es la parte dogmática. Entonces, de la Constitución. Y de lo demás, la mayoría está en el libro. Y si hay algo que les pida, haga de cuenta por lo menos lo del acuerdo global, aquí también lo abarca él, pero si no, ustedes lo pueden bajar de Google. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Hablen ahora o callen para siempre, porque la otra clase de una vez le voy a entrar de lleno para hablar de qué es derechos humanos, y así nos vamos de el derecho a tener derecho y seguimos. ¿Preguntas, dudas? Sí, creo que alguien iba... ¿Todo bien? Bien, entonces, conste... ¿Solo un comentario, Lick? Sí, Helio. Está muy buena la clase. Gracias, Helio. Pero miren, la clase la vamos a hacer buena con ustedes. O sea, yo como les digo, el conocimiento que la universidad me ha dado es obligación mía transmitírselo a ustedes. No sé si alguno de ustedes, sí sé que conozco a 2, 3 personas de aquí, y que por azar de la vida les tengo mucho aprecio, que les he conocido en algunos momentos laborales o todo eso, pero igual a todos los voy a tratar igual. O sea, no voy a tratar distinto a nadie, porque todos van a tener el mismo derecho a sacar muy buena nota. Pero les voy a decir algo, el conocimiento que yo pueda tener, si cae en tierra que no sirva, algo así como también lo dice la Biblia, cuando cae en tierra no fértil, no sirve de nada. Pero si cae ese conocimiento en tierra fértil y ustedes quieren absorberlo y son participativos y de alguna manera esa participación es con respeto y todo hacia sus demás compañeros y compañeras, van a ver de que va a ser una clase muy buena y en la que no le vamos a faltar el respeto a nadie. Si alguien pregunta algo que ustedes sepan, pues felicidades de que ya lo sabían.
pero no van a estar molestando al que pregunta algo, porque de repente esa persona está preguntando algo que ustedes también tenían la duda y no se animaban a preguntar. Pero yo les digo algo, perdamos el miedo porque vamos a ser litigantes. A menos de que ustedes solo quieran ser notarios y van a estar metidos en su oficina, ahí no van a litigar, pero van a tratar con gente de todos modos. Pero si quieren preguntar algo, pregúntenlo, si es adecuado y si es acorde a lo que estamos viendo en clases. Entonces, gracias por el comentario, Elio. Vamos a tratar de dar lo mejor, pero son ustedes los que van a hacer la cátedra. Siempre son los alumnos los que hacen la cátedra muy buena. ¿Alguien va a preguntar algo más o ya con esta me despido? Respecto al trabajo, Lick. Respecto al trabajo les tengo que dar yo las directrices, pero esos son directrices largas y que en una clase específica se las tengo que dar, ¿sí? Necesito que tengan su libro para poderles hablar en español, porque si no tienen su libro se van a asustar. ¿Me comprendes, Doris? Entonces, algunos yo ya sé que ya lo tienen, pero prefiero que lo tengan ya, o la mayoría, o todos, porque por eso es que les aconsejo de que lo tengan ya para la otra semana. Vi que estaban preguntando ahí dónde lo venden. Miren, yo he visto que hay ventas de libros y he comprado libros en la entrada de la universidad, ¿sí? En la entrada, la puerta que se entra por el periférico, en la parte de la reja de afuera, ya, o sea, no hay que entrar a la universidad, sino que en la parte de afuera de la reja cuando uno entra por el periférico. También enfrente de los Chatos hay otra venta de libros, y si ustedes tienen otro lugar donde comprar, cómprenlo. O sea, como les digo, no estoy ganando comisión, yo estoy en contra de las personas o docentes que lucran con el estudiante, porque como que no se acuerdan de que somos sancarlistas, ¿verdad? Y eso sí no tiene perdón. Entonces, en el caso de los que están hablando de fotocopia, yo sí veo absurdo sacar fotocopia de un libro que les va a servir y de donde ustedes van a sacar su trabajo. Les va a costar sacar su trabajo de ahí, ya sea porque lo tengan en digital o en fotocopia. Mejor hagan el esfuerzo. El libro no vale más de 100 quetzales, ¿sí? Entonces, les va a servir. Y no les va a servir solo para mi clase, sino que les va a servir para la vida. ¿Sí, Laura? Y disculpe, ¿y usted sabe dónde lo venden o ahí en la U lo venden? Mira, yo solo te puedo decir que en las ventas de libros de la entrada de la U es donde deberían de venderlos. Entonces, ahí es donde hay que pedir. Yo no te puedo decir, Laura, yo no te puedo decir, mira, Juanito te lo va a llegar a vender, porque como te digo, ahí ya se vería mal, porque yo estaría tal vez en el peligro de que se piense que estoy ganando dinero y no. Entonces, es en la entrada de la U donde ellos lo tienen. Entonces, algunos dicen en la librería Tribunales, no sé si ahí lo vendan, de plano que hablan de la librería jurídica, pero así se llama la librería que está cerca de Tribunales, que es la más grande, pero no sé si ahí lo vendan. Lo dudo. Ahí lo que venden son leyes actualizadas, que ahí es donde les aconsejo ya a ustedes que compren sus leyes actualizadas en la librería jurídica, porque ahí yo ni conozco al dueño, pero sí actualizan las leyes y no solo le cambian la pasta. Bien, entonces les agradezco a cada uno de ustedes. Vean, me pasé casi una hora ahí chachalaqueando con ustedes y hablándoles generalidades. Sí, Silvia. Nick, perdone, una preguntita. Con ustedes la mecánica, perdón, ¿sería un primer parcial, un segundo parcial y el final, o habrían laboratorios o así para puntos, o solo los exámenes, Nick? ¿Te acabas de integrar, Silvia? No. Les expliqué que les voy a dejar un trabajo de 20 puntos en el segundo parcial. Sí, van a tener primer parcial, van a tener segundo parcial, pero solo de 20 puntos, y van a tener, o sea, el parcial de 20 puntos y 20 puntos de examen. Y van a tener los 30 puntos del final en examen, en parcial. Entonces, Alison levantó la mano por medio de mensaje, no sé si quiere hablar. Dice que ya lo mandaron, Alison, ya lo mandaron en los chats. Es el curso de Derechos Humanos del doctor Ronnie López. Curso de Derechos Humanos del doctor Ronnie López. Así pídanlo y así se los van a dar. Bueno, entonces les agradezco mucho, ya no veo. Vean, les voy a comentar algo, como la computadora me queda lejos, si ustedes se dan cuenta, me acerco así un poquito para ver si veo alguna cosa de lo que dice el mensaje, pero prefiero que me lo digan verbalmente porque no, la tengo algo lejos, ¿verdad? Entonces, les
Les agradezco mucho su atención y como les digo, nosotros, o sea, con ustedes vamos a hacer la clase que siga siendo bonita, pero necesito también de ustedes que siga siendo así. ¿Oyeron? Éxitos, Dios les bendiga y a cuidarse. ¿Vieron que esto de la pandemia? Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.